Hoy discutiremos el tercer método para solucionar sistemas de ecuaciones, y ese método será el método de eliminación o adición. Echemos un vistazo a cómo va a funcionar esto. Esencialmente lo que hacemos es agregar estas ecuaciones juntas. La razón que podemos hacer eso es porque si miramos la segunda ecuación, desde que esta expresión es igual a 7, podemos agregar esta expresión al lado izquierdo de esta ecuación, y agregar 7 al lado derecho de esta ecuación desde que son iguales. Ahora vamos lo que pasa cuando hacemos esto. Si agregamos los x términos juntos tenemos 5x. Ahora, cuando agregamos los términos y juntos desde que son opuestos obtenemos 0, así que estos términos se eliminan. Y a la derecha, 8 más 7 nos daría 15. Tenemos una ecuación con una variable. Podemos resolver que dividiendo ambos lados por 5. Tenemos x igual 3. Recuerde, una solución consta de un valor si hay. Sabemos que el valor x es 3, pero todavía tenemos que encontrar el valor y lo que hacemos ahora, reemplazamos x con 3 hexanewtones cualquier ecuación y resuelve por y iré adelante, y utilizaré la primera ecuación para este propósito. Así que sabemos que x es 3, teníamos que tenemos 4 por 3 más 3 igual 8. Así que simplificaremos y resolveremos. 12 hexanewtones ambos lados. 3 igual menos 4. Dividir ambos lados por 3. Y igual menos 4 3. Tenemos una solución para este sistema. Por lo tanto, el sistema es consistente e independiente. Puedes ver que este método funciona muy bien. Es mucho más rápido que intentar graficar estas dos ecuaciones lineales y estimar un punto de intersección. Echemos un vistazo en general a cómo vamos a resolver un sistema utilizando el método de eliminación. Paso 1. Multiplicaremos una o ambas ecuaciones por los números apropiados para que una de las variables tenga el mismo coeficiente con señales opuestas. Entonces agregaremos las dos ecuaciones juntas porque una de las variables tenía el mismo coeficiente con el signo opuesto, y será eliminado cuando se agregue a la otra ecuación. Entonces solucionaremos la ecuación resultante y luego sustituya esta respuesta a una de las ecuaciones originales para encontrar la variable restante. Así que la clave aquí, si queremos resolver este uso de la eliminación, los términos x o los términos y deben ser opuestos. Como los x términos ya son signos opuestos, voy a seguir adelante y tratar de eliminar los x términos. Ahora, el menor múltiple de 2 y 3 sería 6. Así que voy a convertir esto a un 6x y esto a un 6x. La forma que haré eso es tener que tomar esta primera ecuación y multiplicar por un 2. Y multiplicaré la segunda ecuación por 3. Cuando hago esto, tengo que multiplicar la ecuación entera por 2 para mantener la igualdad. Tanto tenemos 6x más 10 igual 8. Aquí tendríamos 6x más 9 igual 30. Ahora agregaremos las dos ecuaciones juntas. Eso es a veces por qué se llama el método de adición. Por supuesto, cuando agreguemos un 6 y un menos 6 que serían 0. Entonces, el resultado sería 19 años es igual a 38. Divide por 19. Tenemos cualquier valor igual a 2. Vamos a tomar este valor, subirlo en una de estas ecuaciones, y luego resolver para x. Iré adelante y solo utilizaré la primera ecuación. Tenemos 3x más 5y, pero ahora sabemos si es 2, así que sería un 10 igual 4. Restando 10 hexanewtones ambos lados. Dividiendo por 3 tenemos x igual menos 2. Por lo tanto, nuestra solución a este sistema sería x igual menos 2, y igual 2, por lo que podemos clasificar este sistema como consistente e independiente. Echemos un vistazo a otro. Esta vez intentaré eliminar los términos, y desde que tenemos un 3 y 6 y, si podemos hacer este a 6 y, serían opuestos. Así que en este caso solo tenemos que multiplicar la primera ecuación por 2. Podemos dejar la segunda ecuación exactamente la misma, por lo que el resultado sería 4x, 6y igual menos 2. La segunda ecuación permite lo mismo. Ahora, cuando intentemos agregar estas dos ecuaciones juntas, avise como los términos x y los términos y son opuestos. Entonces, en el lado izquierdo de esta ecuación, tendríamos 0 igual 3. Ahora, si recuerda del video anterior, algebraicamente si esta declaración es falsa, lo que es,
Es la indicación de que este sistema no tiene solución, que también significa que este sistema es inconsistente e independiente. Para que usted pueda ver, la eliminación es un método bonito. Es mucho más rápido que intentar graficar estas ecuaciones lineales. Vamos adelante y miremos una aplicación. El teléfono de la Puesta del Sol ofrece dos planes de larga distancia. El plan A es $5 por mes y 800 por minuto. El plan B no tiene tarifa mensual pero carga 12 centos por minuto. ¿Para qué número de minutos? Los dos planes costarán lo mismo, así que dejemos X igual el número de minutos. Así que dejamos E igual el costo total del mes para el plan A. Tenemos un costo fijo de $5 y un costo variable de 8 centos por minuto. Para encontrar el costo total del mes, que tenemos que tomar el costo por minuto, multiplíquese por el número de minutos, que es X, y luego agregue el costo fijo de $5. Para el plan B, el costo total del mes es un poco más simple. Solo son 12 centavos por minuto, lo que representaría 0.12xx. Otra vez, no hay costos fijos para el plan B. Ahora la pregunta es, ¿para qué número de minutos serán mismos estos dos planes? Así que queremos saber cuándo estas dos C'(S) serán iguales, y qué ocurrirán cuando 0.08x más 5x a Siemens igual a 0.12x. Así que lo que hacemos realmente, estamos realizando la sustitución. Tomaremos esta expresión y la suministraremos para esta versa de correo. El resultado sería 0.08x más 5.00 igual 0.12x. Ahora, si no queremos trabajar con decimals, podemos multiplicar esta ecuación completa por 100. Recuerda, multiplicando por 100 movimos el decimal a los dos lugares correctos, así que podemos solucionar la ecuación 8x más 500 igual 12x. Entonces resultaríamos 8x en ambos lados para darnos 4x. Dividir por 4. X igual 125. Por lo tanto, estos planes costarían lo mismo cuando se utilizan 125 minutos por el mismo mes. Espero que ayude a explicar cómo usar el método de eliminación. Gracias por ver.